Ahora que hemos normalizado las devoluciones en caliente, viene el siguiente paso: el traslado de migrantes a punto de naufragar a cárceles especiales fuera de territorio europeo. Una idea extrema dinamitada por los jueces, pero convertida en el nuevo sentido común de la derecha. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en un tema al día: el plan Meloni y el desembarco de la extrema derecha. Una cosa antes de empezar. Tenemos una super oferta para ti. Por solo 3,25 € al mes puedes disfrutar de todos los contenidos de eldiario.es y Podimo. Y ahora, además, podrás ver antes que nadie las entrevistas de Un Tema al Día, que ya sabes, están en exclusiva en Podimo. Tienes todos los detalles en eldiario.es/promopodimo. 16 migrantes, 10 procedentes de Bangladesh, 6 de Egipto. Salen de Libia, todos hombres, todos en el Mediterráneo, es 16 de octubre y son interceptados en su embarcación antes de llegar a la costa italiana. Los suben en un barco militar. El ejército pone rumbo a Albania, al otro lado del mar Adriático, mucho más lejos que la costa italiana. Desde el puerto son trasladados hasta un pequeño pueblo de 200 habitantes llamado Gjader. Hay allí un centro de internamiento o un centro de deportados o, como aparece en Google Maps, un centro de procesamiento de inmigrantes de Italia. Es una cárcel. Mientras los militares escoltan a estos 16 hombres hacia un futuro incierto, en los muros ondean las banderas de la Unión Europea y de Italia. Es la primera vez que vemos esta escena. Es la primera vez que se aplica a un sistema diseñado por el gobierno de Giorgia Meloni. La misma Giorgia Meloni que hace 2 años decía esto en un mitin de Vox. ¡Sí a la universalidad de la cruz! ¡No a la violencia islamista! ¡Sí a fronteras seguras! ¡No a la inmigración masiva! Esas eran las ideas de Giorgia Meloni hace 2 años, antes de ser primera ministra de Italia. Ahora hay cosas que no necesita decir, porque directamente las puede hacer. Con Meloni se da un fenómeno común en la política de los últimos años. Cuando un político de extrema derecha llega al poder, automáticamente parece que ya es menos de extrema derecha. Sus ideas no solo quedan validadas para sus votantes, sino que parece que el resto tenemos que ser comprensivos, ¿no? O convertirlos en una referencia. La victoria de la ultraderecha convierte a toda la sociedad en más de derechas. Uno de los que ha puesto su playa a disposición de este desembarco radical es Núñez Feijóo, que dice representar al centro-derecha español, que no es del mismo partido que Meloni. En Italia, yo estaría muy atento al planteamiento de Meloni. No sé, no tengo información suficiente, pero no me parece homologable a otros partidos que se consideran de extrema derecha en Europa. No me lo parece. Como si Giorgia Meloni fuera simplemente la Ayuso de Italia, el PP la usa para ganarse votos aquí, para identificarse con una línea dura. Pero no es solo el PP español, que a fin de cuentas tiene que hacer oposición. Es aún más relevante que la presencia de Meloni esté arrastrando también los ejes ideológicos en toda Europa. We are looking at a future where all 6 Western Balkan partners are part of our European Union. Esta es la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, del partido de Angela Merkel en Alemania. En mayo, antes de las elecciones europeas, también empezó a decir que Meloni no era exactamente de extrema derecha. Lo dijo porque necesitaba negociar sus votos para ser presidenta. Y luego incorporó al partido de Meloni dentro de su gobierno comunitario. Ha acabado por plantear que el modelo migratorio de Meloni quizá pueda usarse en toda Europa. Pero es que tampoco es que sea solo la derecha. Este es el primer ministro británico, el laborista Keir Starmer, hablando específicamente del sistema para llevar inmigrantes a Albania. As a result, irregular arrivals to Italy by sea are down 60% since 2022. So I'm pleased that we're deepening our... Dice que quiere aprender de la gestión migratoria de Meloni porque, ante todo, él es un político pragmático. Y así es como convertimos a una vieja admiradora de Mussolini en una respetable líder, a un discurso de extrema derecha en uno simplemente conservador. Así convertimos algo que hasta ahora era una violación de derechos humanos básicos en algo pragmático, de sentido común. Mientras tanto, la propia justicia italiana ha dicho que ese modelo de Meloni, el del sentido común, el que Bruselas se plantea copiar para toda Europa, no cumple la ley más básica. Mariangela Paone, hola. Hola, Juanlu.
Mariángela es mi compañera de la sección de internacional del diario.es, que mejor conoce Italia y que mejor conoce este nuevo sistema de deportaciones. ¿Cómo es este protocolo, Mariángela? ¿Cómo es este sistema que Meloni está intentando poner en marcha? El protocolo es primero de todo un experimento que, como denuncian juristas expertos en derecho de la inmigración y ONGs, erosiona un poco más el derecho de asilo en Europa. El protocolo que firmaron hace un año Meloni y el primer ministro albanese Edi Rama prevé que se haga una selección rápida de los migrantes rescatados en el Mediterráneo en aguas internacionales por las autoridades italianas y que, en base a esta selección express, se envíen a los centros de Albania los hombres adultos procedentes de países terceros seguros. ¿Qué es un tercer país seguro? El tercer país seguro es un concepto que es fundamental en la aplicación de este protocolo. ¿Qué quiere decir con esto? Que son países de donde no tienen por qué huir. El tema es que la Corte Europea dice que para ser seguro un país tiene que serlo en su totalidad, no solo en una parte. Los jueces basaban su decisión en una reciente sentencia de la Corte de Justicia de la UE que el pasado 4 de octubre dictó que un país puede ser considerado seguro solo si realmente lo es en su totalidad. Una definición que eliminaba de facto de la lista a varios países, entre ellos Túnez, Egipto y Bangladesh. Y estos últimos dos, Egipto y Bangladesh, eran los países de procedencia de los primeros migrantes deportados a Albania. Mientras Meloni preparaba todo este sistema, ha recibido halagos, admiración, interés, cuanto menos, por parte de muchos dirigentes de la derecha más tradicional europea y no solo de la derecha. ¿Qué ha pasado cuando se ha empezado a aplicar el protocolo? Pocas horas después del desembarco de los primeros 16 migrantes a Albania, se descubrió que 4 tenían que ser devueltos a Italia, 2 por ser menores y 2 por ser considerados casos vulnerables. O sea que la justicia italiana ya está empezando a frenar el plan, ¿no? No sé si podemos decir que ha nacido muerto. Nace muy debilitado. La justicia italiana lo que ha hecho al rechazar el aval a las detenciones de los migrantes en los centros de Albania es aplicar una sentencia de la Corte de Justicia de la Unión Europea. Y por hacerlo ha sido objeto en los últimos días de todo tipo de ataque verbal por parte de los representantes del gobierno italiano. El tema es que el protocolo hace agua en muchos puntos. La selección express que hemos explicado antes, la efectividad de los retornos, porque luego faltan los acuerdos con los países de origen, la legitimidad de la detención, el derecho a la defensa y a la asistencia legal. Son todos puntos oscuros que hacen que el plan esté lejos de ser seguramente viable. Pero Meloni está dispuesta a hacer lo que sea con tal de defenderlo. De hecho, está intentando blindar el plan, ¿no? ¿Cómo lo está haciendo? Sí, este lunes intentaron blindar el plan, sortear el veto de los jueces, aprobando un decreto ley en el que se fija una lista de países seguros. Es un decreto ley, por tanto, con un rango superior a la norma vigente hasta ahora, que era un decreto ministerial, pero no está nada claro que esto sirva para que este atajo blinde realmente el plan. También porque se trata de aplicar una sentencia europea. Hablemos de estos centros de procesamiento de inmigrantes, de estos centros de deportación en territorio no europeo. ¿Sabemos algo de cómo es el día a día allí para los migrantes? Son estructuras parecidas a un CIE, un centro de internamiento de extranjero, más una cárcel que un sitio en el que se les atiende en este sentido. Los centros son 2 y funcionan de facto como 2 enclaves de jurisdicción italiana en suelo albanés. Uno es un centro de identificación en el puerto de Shëngjin, al norte de Tirana, y otro es un centro de internamiento y repatriación en Gjader, que es una zona rural en el interior del país. Son centros cerrados porque, según el acuerdo entre Italia y Albania, los migrantes bajo ninguna circunstancia pueden salir de allí. De su día a día sabemos poco, en realidad, porque estuvieron menos de 3 días antes de ser devuelto a Italia. En el de Gjader lo que sabemos es que hay una parte en la que los migrantes esperan que se resuelva su solicitud de asilo, otra que será el centro de repatriación con unas 140 plazas, y luego hay una pequeña cárcel
dentro del centro, que ya de por sí es un centro cerrado, de unas 20 plazas. Hay un muro alto 5 metros con alambres y barrotes a las ventanas. Y Riccardo Maggi, uno de los diputados que han entrado en los centros en los últimos días y que han hablado con los migrantes, al salir ha dicho literalmente que se parece a un lager, un campo de concentración. María Ángela, ¿por qué Albania se presta a esto? ¿Por qué les interesa colaborar con Italia para esto? Cuando se firmó el acuerdo, Rama, el primer ministro, dijo que era fruto de la relación especial entre dos países vecinos y recordó cuando en los años 90 eran los albaneses los que llegaban a las costas italianas en barcazas. Tenemos que recordar que es un país candidato a ingresar en la Unión Europea y justo estos días se han empezado las negociaciones para la adhesión. Y el acuerdo, evidentemente, responde también a la agenda internacional del primer ministro. Ahora sigo contigo, María Ángela, pero todo esto también tiene una lectura política europea. Irene Castro, corresponsal del diario.es en Bruselas. Hola. Hola, Juanlu, ¿qué tal? ¿Cómo podemos explicar la influencia que está ganando Giorgia Meloni a nivel europeo? Bueno, Meloni ha entrado en el club comunitario sin hacer ruido, sin molestar en algunos de los asuntos europeos más complejos, como si hicieran otros dirigentes de la extrema derecha, como puede ser el húngaro Viktor Orbán o como fue en su momento el gobierno de Ley y Justicia en Polonia, donde se produjeron vulneraciones del Estado de Derecho, se llegó a asaltar la justicia de alguna manera, se vulneró la independencia judicial. Por un lado, ella sabe que es difícil gobernar con la Unión Europea en contra, y por otra, en Bruselas saben que tienen que mantener los lazos con la tercera economía de la Unión Europea. Y eso ha creado un ecosistema perfecto para Meloni, que se suma al blanqueamiento que ha hecho el Partido Popular Europeo, que gobierna con ella a través de Forza Italia y que incluso la ha cortejado para sumarse a sus filas. El Partido Popular Europeo nunca ha impuesto el cordón sanitario a Meloni, a Fratelli d'Italia, como sí ha hecho a otros partidos de extrema derecha. Por cierto, hay gente que puede estar recordando que en ese mismo gobierno europeo de von der Leyen, donde hay un vicepresidente del partido de Meloni, hay otra vicepresidenta, es española, es del PSOE, se llama Teresa Rivera. Y además ese gobierno recibió el apoyo de liberales y de verdes. Esa convivencia puede resultar extraña. ¿Por qué algo que sería impensable para España puede ocurrir en el gobierno de la Comisión Europea? Nada tiene que ver la composición de la Comisión Europea, del que se llama el gobierno comunitario, con los gobiernos nacionales. De hecho, son los gobiernos nacionales los que proponen nombres para integrarse en el colegio de comisarios. Todos salvo la presidenta. La presidenta la eligen los líderes de la Unión Europea, de los 27, en un reparto del poder en el que también se reparten el alto representante y en la presidencia del Consejo Europeo. Una vez que hay ese acuerdo, pasa por el Parlamento Europeo y entonces, bueno, los partidos que sustentan la mayoría europea, que son socialistas liberales y el Partido Popular Europeo, en esta ocasión también se han sumado los verdes, ratifican a la presidenta de la Comisión Europea o al presidente de la Comisión Europea. Y luego los gobiernos hacen propuestas. Por eso, cada comisario del color político que en aquel momento gobierna en el país. En España se ha enviado a Teresa Rivera, pero por ejemplo, el gobierno italiano ha mandado a su candidato, que es Raffaele Fitto. Estos candidatos tienen que pasar de nuevo por el examen de la Comisión Europea y ahí hay un juego de equilibrios en el que al final a todos les toca pasar por el aro, porque tumbar a un candidato socialista, por ejemplo, puede pasar factura al Partido Popular Europeo para alguno de sus candidatos. Irene Castro, compañera, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. María Ángela Paone, vuelvo contigo. ¿Por qué Meloni ha pasado de ser una política ultra, que iba a mítines de Vox, que se ha definido además en la ciencia política, ¿no?, como una líder en su momento posfascista? ¿Cómo ha pasado de todo eso a ser una referencia? Sí, 2 años después de ganar las elecciones en Italia y convertirse en primera ministra, está claro que Meloni ha logrado entrar a formar parte de los círculos que importan en Europa. Ha logrado que se normalice aún más el discurso de la derecha ultra y que su visión de la política migratoria se convierta no solo ya en mainstream, sino que en un modelo. Y esto sin que nada haya cambiado en cuanto a los puntos oscuros de esta visión, como bien demuestra el experimento albanés. No es Meloni la que ha cambiado,
a pesar del lavado de imagen, es el entorno que la acoge que se ha desplazado hacia sus posiciones. ¿Por qué crees que se desplazan esas posiciones? Ella, desde luego, no ha cambiado en lo que son sus propuestas básicas. Ha cambiado el contexto. Hay una gran responsabilidad de los partidos tradicionales, de la derecha, pero un poco todos, en este desplazamiento del escenario hacia las posiciones ultra. Se ha difundido esa idea de que acercarse a las posiciones de los ultras sirve a recuperar el terreno que han ganado. La realidad demuestra lo contrario, pero ahí seguimos con esa estrategia. María Ángela Paone, compañera, muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Y antes de marcharnos... Escuchar podcast está genial, pero comentarlos y que los propios creadores puedan responderte es aún más divertido. Comenta los episodios de tus podcasts favoritos descargándote Podimo y viendo lo que opinan los demás usuarios. Disfruta de todos los contenidos de eldiario.es y Podimo por solo 3,25 € al mes. Tienes todos los detalles en eldiario.es/promo Podimo. Esto es Un Tema al Día, el podcast del Diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia del Diario.es en eldiario.es/socio. El podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.